Hola queridos amigos, hoy vamos a hablar de la muerte y de cómo se puede afrontar el miedo a la muerte. La mayoría de las personas le tienen miedo a la muerte, desde luego, sobre todo en la cultura occidental, donde se le llama tanatofobia. De todos modos, a mí me gustaría deciros que la muerte no existe, la muerte es un concepto y nada más que producto de nuestra imaginación, de una manera de ver las cosas. Yo os diría también que la muerte es un hábito del cuerpo, según nos dice la sabiduría hindú, porque nada más que nacemos empezamos a morir. El cuerpo siempre cambia y degenera. Luego, de alguna manera, lo que llamamos vida se inicia al nacer, el proceso hacia nuestra muerte. Por lo tanto, es algo muy responsable lo que es el separar la muerte de la vida. De hecho, la vida y la muerte no se pueden separar, están contenidos el uno en el otro, forman parte del uno y del otro. La muerte es parte de la vida y la vida es parte de la muerte y no puedes separarlos. En realidad nos pasamos la mitad de la vida muertos cuando dormimos, porque en el sueño profundo no existe consciencia y la no existencia de consciencia es lo mismo que la muerte. Yo os puedo hablar de mi experiencia de la muerte. Yo soy una persona, pues como sabéis, mística. He vivido muchos años en la India. He estado encerrado en cuevas, en bosques, en montañas, en monasterios y tengo cierta experiencia con ello. Como sabéis, en mi juventud también tuve una juventud de enormes excesos de alcohol, drogas, riesgos, de una persona infeliz que hacía, bueno, pues muchísimas cosas extrañas. Era triste y tenía una tendencia a todo lo que es excesivo. De hecho, puedo decirte que el único vicio que yo no he tenido nunca es el juego. Antes que ese, los tuve todos. Por eso os hablaré de mi experiencia de la muerte. Yo hace años vi la muerte de mi padre en una cama de la Seguridad Social. Vi allí su cuerpo muerto, sin vida, frío, con pijama. Esto fue muy deshumanizador. Antes había visto a todos mis abuelos morir. Cuando yo nací, todos mis abuelos estaban vivos. Otros familiares. Vi amigos morir. Yo también, precisamente, pues por el tipo de vida que llevaba hace muchísimos años en un ambiente bastante degenerado de alcohol y de drogas, también pues asistí a la muerte de diversos seres queridos, como dos novias mías que murieron de sobredosis. Al mismo tiempo, yo, que he experimentado cuando era joven muchas veces con drogas, principalmente con heroína, pues he estado muchísimas veces al borde de la muerte por ingerir drogas y alcohol. He experimentado también con ayahuasca y he estado, yo creo que más allá de la muerte. Y he tenido, pues, como podéis ver, varias experiencias que podían llamarse Near Death Experience o experiencias cercanas al borde de la muerte, borderline. De hecho, una vez, pues, creí que me moría conscientemente. Esto sucedió en 2018 en la aldea de Darankot, en el norte de la India, en los Himalayas occidentales, donde pues yo solía ir a meditar. Como ya sabéis, he estado muchos años en la India y bueno, pues una vez, una tarde, pues fui a pasear a los bosques como siempre para meditar, relajarme, etcétera, y estar en contacto con la naturaleza. Y allí pues me empezaron a ocurrir cosas raras. Me encontré mal, notaba sensaciones extrañas que no podía identificar, me sentí muy débil, empecé a orinar con muchísima frecuencia en un periodo muy corto de tiempo, era completamente anormal, y hubo un momento en el que
sentí una enorme debilidad corporal, sobre todo en las piernas, y vi que no podía seguir caminando. Me quedé quieto, los ojos se me fijaron en las copas de los árboles y en el horizonte, y me sentí totalmente inmóvil. Me senté, o más bien me caí, no estoy muy seguro de lo que ocurrió. Y en ese momento sentí de una manera muy vívida y muy lenta que me estaba muriendo, que me faltaba la vida. Eso tomó la forma, en ese momento yo lo que estaba sintiendo es que me estaba vaciando y que me estaba fusionando, fundiendo con el bosque. Es como si yo fuera un vaso de agua y me estuvieran tirando al fregadero, como si fuera una pila de agua y me estuvieran tirando al mar. Yo me estaba vaciando, me estaba fusionando, iba a desaparecer. Tenía el sentimiento de que iba a desaparecer. Y efectivamente desaparecí. No en la realidad, yo estaba allí, después me desperté, pero llegué a fusionarme con el bosque. Entendí muchísimas cosas en aquel momento, no de manera racional, sino de una especie de entendimiento intuitivo, como un flash que te viene a la cabeza, y directamente entiendes las cosas sin necesidad de racionalizarlas. Entendí que el tiempo no existe, que el espacio no existe, y que ese universo que en apariencia era exterior a mí, ese bosque, y yo y el cielo y el sol y todo éramos la misma cosa, la misma realidad, parte del todo, la misma persona, y que yo no era diferente a la realidad era yo era la realidad. Entonces he tenido muchísimas experiencias al borde, he tenido un par de experiencias bastante interesantes y absolutamente aterradoras con ayahuasca, y también he tenido varias otras situaciones también terriblemente dolorosas y tristes en estados muy elevados de intoxicación por drogas y alcohol, en los cuales pues estaba con un pie dentro y otro pie fuera. De hecho, algunas veces incluso tuve con una novia mía que falleció, tuve lo que se podría decir experiencias de muerte compartidas o de casi compartidas, porque estábamos los dos completamente intoxicados y con sobredosis, observándonos, y realmente nos estábamos muriendo. Y bueno, esta vez en concreto lo que estoy recordando, nos salvamos, pero por un momento fui brevemente consciente de que la vida se me estaba yendo y a mi novia también. Y las experiencias que tuve ahí pues me han influenciado muchísimo. A día de hoy no bebo, ni fumo drogas, ni hago nada, no, hace muchos años que dejé, por así decirlo, todos los vicios. Y no creo en la muerte. La muerte es un concepto y la muerte lo único que es el final del cuerpo. El cuerpo evidentemente sí se acaba, no hay más. El cuerpo es decadente, el envase se acaba y es como una carcasa, un envase, cambiar de chaqueta, etc. Yo estoy de acuerdo con... No estoy de acuerdo, quiero decir, con lo que la medicina llama muerte. Vale, dice que es la muerte. Lo que es la muerte del cuerpo, evidentemente. Cuando paras de respirar, cuando tu corazón para, tú mueres. Y efectivamente esa carcasa, ese contenedor, ese envase que es el cuerpo deja de funcionar. Pero eso no quiere decir que tú dejes de existir. Tú no dejas de existir porque tú eres muchísimo más que el cuerpo. Tú no eres la mente, tú no eres el cuerpo, tú no eres tus pensamientos. Tú eres la conciencia que está más allá de la mente, el testigo que está más allá de la mente. Tú estás muy por encima de lo que es el cuerpo. Entonces el cuerpo es simplemente como una chaqueta, como un abrigo, lo puedes cambiar, cambia el envase. Morir es imposible, no puedes dejar de existir, es absolutamente imposible morir. La muerte física no es más que un hábito del cuerpo que tiende a morirse. Nuestra carcasa desde que nacemos se estropea. Al principio tienes una carcasa pequeñita, creces, te haces adulto y luego esa carcasa se estropea poco a poco y te lleva a la desaparición de esa carcasa. Pero la consciencia nunca muere, tú no puedes morir, es imposible que mueras. Esa consciencia se manifestará siempre en otra parte o de alguna manera.
Tus familiares, tus padres no pueden morir. Sé que es muy doloroso. La muerte de los niños, la muerte de tus padres, la muerte de tus hermanos, la muerte de tus amigos, la muerte de tu mujer, de tu novio, tu propia muerte. Pero no tienes que tener ningún miedo de eso porque no se puede morir. De alguna manera, todos nos volveremos a manifestar otra vez dentro de la realidad. Nosotros somos parte de esta realidad y es absolutamente imposible que puedas morir. La inmortalidad ya está con nosotros. De hecho, la muerte es lo que posibilita que seamos inmortales, porque la muerte es un acto de transformación que nos permite, por así decirlo, pasar de pantalla en este universo y volver a manifestarnos de manera consciente dentro de otra forma, con otra forma, en otro lugar, en otro momento. En la sabiduría hinduista y budista esto se conoce como renacimiento, o algunos le llaman también reencarnación o metempsicosis. Desde luego, lo que sí yo te digo es que no tienes que tener ningún miedo a morir, porque nadie puede morir. La gente le tiene miedo a la muerte, ¿sabes por qué? No porque tenga miedo a lo que pueda venir, que esté pues más allá de la muerte, sino a lo que deja. Tienen miedo a lo que dejan, es un horror vacui, es un horror al vacío que te puede dejar la muerte. Ellos están apegados a lo que es su identidad, el ego, el cuerpo y sus recuerdos. Entonces no pueden admitir que de alguna manera ellos se vayan a extinguir, que nadie los recuerde más, que ya no tengan más sus recuerdos, que su cuerpo, su imagen, todos los conceptos, todo lo que creen que ellos son, esa imagen y personalidad que tienen acerca de ellos mismos, pues se vaya a destruir. Entonces, pero eso es ver las cosas de una manera muy primitiva y materialista y hay que verlo de una manera más trascendente. Si tú no ves la muerte desde una manera más trascendente, nunca podrás tener éxito. Hay que ver las cosas desde una perspectiva espiritual, llena de trascendencia, en la cual ves que la muerte es un aspecto más de la vida, es un aspecto más de la existencia. Y la muerte, lejos de ser un final, es lo que te da una continuidad para que tú puedas evolucionar en tu camino infinito y convertirte en otra cosa, en otro aspecto de la realidad. Piensa de ello como una reencarnación, si quieres, o un renacimiento. Tu padre ha muerto, pero es que a lo mejor vuelve como tu nieto, como tu hijo. Tu madre ha muerto, pero a lo mejor vuelve como tu novia, como tu mujer, como tu hija, como tu nieta, como una amiga. Nadie puede irse. Es imposible. Lo que es, y lo que no es, nunca será. Con lo cual, la realidad siempre es realidad. El tiempo no existe de la manera que tú crees. De hecho, el tiempo también es un concepto. Con lo cual, no necesitas tener miedo a la muerte. Lo que necesitas es entender que la muerte simplemente es un paso más para que tú puedas vivir la vida de una manera plena. Si tú integras en tu vida la idea de la muerte como algo que tiene que suceder, entonces tu vida tiene muchísimo más sentido. La gente que tiene miedo a la muerte en realidad lo que suele tener es miedo a la vida, miedo a vivir, a que les pase algo, a que no les vaya como quieren. Y siempre es el miedo a tener que dejar las cosas, porque aquellos que... ¿Sabes que, por ejemplo, a mucha gente no les gusta la reencarnación? ¿Sabes por qué? Claro, porque en la reencarnación no recuerdas tus vidas pasadas, entonces realmente lo que les molesta es que el ego deje de existir, el no poder recordar quiénes son o quiénes fueron. Cuando eso en realidad no tiene ninguna importancia. Cuando sabes liberarte del apego a todo lo que es la personalidad y tienes un sentido de la trascendencia y entiendes que la muerte es algo que en realidad da sentido a tu vida, entonces habrás progresado, serás feliz, tendrás todo y conseguirás la iluminación. De todos modos, la inmortalidad ya la tenemos, no la necesitamos. La inmortalidad inmediata de la iluminación o una longevidad muy grande también se pueden conseguir. Pero eso ya es algo más esotérico y nos llevaría a temas de taoísmo, de yogas tántricos, donde pues eso, tú puedes realmente pues trascender, iluminarte y conseguir nirvana de una manera rápida. Pero bueno, eso no está al alcance de las personas ordinarias, con lo cual yo creo que sería bueno que prescindiéramos de ello por completo.
Entonces, pues eso, ya veis, la muerte al fin y al cabo no es más que pues una compañera más que no hay que temer. Y cuanto más seas capaz de mirarle a la cara a la muerte, mejor para ti. Yo he estado a punto de morir muchísimas veces. Me he quedado colgando de un precipicio en el Himalaya, colgando. Porque en ese momento tenía guantes y me estaba colgando de unas plantas que tenía... si no llego a tener guantes, me hubiera caído, porque me hubiera hecho muchísimo daño en las manos. Un amigo mío que se llama Rahul Hindú me levantó. Estuve 3 o 4 veces a punto de morir por temas de drogas. Tuve también un ataque neurológico fortísimo, una polineuropatía terrible que casi se me lleva conmigo. He tenido un infarto. He tenido también experiencias muy extrañas de tipo meditativo. Experiencias de disolución, de abandono del cuerpo, de muerte, etc. Y he visto morir a muchas personas, incluyendo en directo. Una novia mía en Madrid murió en mis brazos después de una sobredosis. Con lo cual, la muerte sí que existe, pero la muerte solo es algo físico. Y yo no me entristezco, más allá de la tristeza normal, evidentemente. Si te muere tu padre, una novia, un amigo, tienes tristeza, tienes melancolía, quieres volver a ver a esas personas. Pero después de esa tristeza inicial, yo siempre tengo una actitud muy positiva, porque sé que de alguna manera esas personas están vivas, y se estarán manifestando en la realidad de otra manera. Es decir, que no han parado, no se han detenido, sino que la existencia a través de la muerte les da la posibilidad de cambiar, es una metamorfosis. La muerte es transformación y ahora se habrán manifestado en otro aspecto. Siempre tengo la convicción de que aquella pobre mujer que estaba conmigo hace muchos años y que murió en mis brazos, se habrá transformado sin duda en alguien más feliz, capaz de sentir las cosas de una manera diferente y de poder llevar una vida muchísimo mejor. Mi padre también estará en otra parte manifestándose, a lo mejor ahora es un niño que está jugando, sabe Dios en qué parte del mundo. No puedes dejar de existir. La realidad es real, por mucho que no quieras. Y todas las experiencias que he tenido, sea al borde de la muerte por intoxicación o drogas, con ayahuasca, con experiencias meditativas o con accidentes, o todo en mi propio estudio como ermitaño, pues he vivido en bosques y en cuevas y en montañas en la India, me llevan a la conclusión, y siempre he tenido pistas y me llevan a la conclusión, casi yo diría que la certeza de que la muerte no es más que un concepto. La muerte no existe. La muerte solo existe a nivel físico, es nada más que un hábito del cuerpo. Tú no eres tu cuerpo, tú eres tu carcasa, tú no eres tu mente, no eres ni siquiera tus pensamientos y puedes prescindir completamente de tu identidad. No tienes que tener miedo de perder tu identidad porque eso es casi un favor que te puede ocurrir. Y así es la vida. Entonces lo que te recomiendo es que no te opongas a la muerte, ni tengas miedo, ni tengas ansiedad. ¿Qué ansiedad vas a tener? La muerte lo único que tienes que hacer es aceptarla. La muerte es parte de la vida y la vida es parte de la muerte. No son cosas distintas, son parte de la existencia. La existencia se compone de vida y de muerte. Si mueres estás vivo, si vives estás muerto. No están separadas. Es imposible separar la vida y la muerte. Venimos de la muerte y salimos a la muerte. Venimos del vacío y volvemos al vacío. Pero la muerte, que es el vacío, es un vacío muy agradable, porque es una ausencia que puede dar de nuevo forma al todo. Y cuando vuelves al vacío, vuelves a adquirir otra forma y te vuelves a manifestar en esta realidad o consciencia de otra manera. Es imposible morir. La aventura no para, la saga continúa, es como una telenovela o es, si quieres, como una serie de televisión que nunca termina, episodios infinitos. Es imposible morir.
La única forma de morir es tener la verdadera iluminación o nirvana, con lo cual ya no te reencarnas más y entonces te fusionas con Dios, por así decirlo, o con el universo y te conviertes ya pues en código máquina, ambrosía, néctar divino y estás más allá de la vida, de la muerte, de la existencia, estás más allá de la causalidad, más allá del tiempo, más allá de lo que se puede expresar con palabras. No confíes demasiado tampoco en la razón. Piensa más con el corazón, porque si te limitas a ti mismo con las cosas de la razón, nunca podrás comprender la muerte. Aquí en Occidente hay una costumbre muy mala de utilizar ese especie de racionalismo reduccionista para todo. De si no lo veo, no existe. Y así muchas veces no se va a ninguna parte. Es cierto que la ciencia, la razón y todo eso son importantes, pero no siempre. De hecho, las cosas más importantes de la vida no te las puede decir ni la ciencia ni la razón. ¿Y cómo vas a saber la verdad si tienes gafas? Y con unas gafas, si yo no tuviera estas gafas no podría ni leer. ¿Cómo va todo el mundo a saber una respuesta? No se necesitan respuestas. La verdadera evolución no es tener las respuestas para todo. La verdadera evolución es cuando tú ya no necesitas tener respuestas. Y esa evolución y esa postura de sabiduría absoluta viene cuando eres capaz de integrar a la muerte dentro de la vida, sabiendo que son dos caras de la misma moneda y que eso está ahí y no lo puedes cambiar. Y que, ¿sabes qué es la muerte? La muerte es el catalizador, es la puerta que te permite pasar de pantalla, cambiar y evolucionar. Entonces, en cierto modo, y aunque sea extraño, tú dependes de la muerte para mejorar. Tu vida no se acaba porque tu cuerpo se extinga y se estropee y acabe y deje de funcionar un día en un hospital o en un accidente. La aventura continúa y la muerte es el proceso, ese proceso es incluso la muerte, es un proceso de creatividad, es un proceso dinámico de creatividad y de transformación, casi mágico. Deberíamos de hacer las paces con la muerte. Yo no le tengo miedo a la muerte, he transformado mi miedo a la muerte en amor por la muerte, en simpatía por la muerte, en aceptación por la muerte, y es muchísimo mejor. Y esta es verdaderamente la postura evolucionada y lo que nos hará felices y no tener miedo a la muerte. Porque cuando la muerte no le tienes miedo y estás contigo, eres capaz de vivir muchísimo más plenamente, no tener ansiedad, no tener depresión, no tener miedo y ser muchísimo más feliz. Te recomiendo que lo hagas. Un abrazo muy fuerte, queridos amigos. Me olvidaba. Por favor, si os ha gustado el vídeo, darle comentar, gustar, compartir, suscribiros, etcétera, porque voy a hacer muchos más vídeos de esta temática y de otras, ¿de acuerdo? Que no me olvidaba. Venga, muchísimas gracias, gracias por verlo, un abrazo muy fuerte.